Y de repente viene un verdadero amor que es el que realmente te termina de completar un poco. El peronismo para mí ha sido eso, y yo les explico eso. Sí. Es el verdadero amor, encontré el verdadero amor, fue el que me contuvo, fue en el que me encontré, en el que me hallé y sentí que me representaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de charlas militantes, este ciclo iniciado en Mundo Peronista, que tiene como objetivo hablar con compañeros y compañeras militantes, peronistas, sobre lo que es su parecer de las cosas, trayectorias, historias de vida, pensamientos sobre el peronismo. Así que en este caso tengo el agrado de presentar a una compañera que milita en la Juventud Peronista, Camila Evita Morales. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Facu, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Bueno, muy contento de que hayas podido venir. Te vengo siguiendo hace un tiempo por las redes y en alguna vez que nos hemos cruzado por el partido, veo que sos... En las calles nos hemos cruzado mucho. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, te he visto muy activa desde distintos ámbitos, entonces me parecía como oportuno poder charlar también con lo que son las nuevas generaciones del movimiento. Y bueno... Arrancando básicamente por tu nombre, Camila Evita Morales, no había manera de que no seas peronista, digamos. ¿Cómo inició esa historia? A ver, bueno, crecí en una familia que siempre habló de política. Desde el momento en el que te sentabas a tomar el té o a comer, siempre se hablaba de política. Y eso tiene que ver mucho con la historia de mi abuelo. Mi abuelo materno era un militante guerrillero y era docente. Cuando él empezó en su mundo de la política clandestina, porque no lo contaba abiertamente ni siquiera a la familia, bueno, lo fue llevando por distintos caminos y tuvo una muerte muy, muy difícil, llena de dudas hasta el día de hoy, justo cuando estaba por comenzar la dictadura, y eso marcó mucho a la familia. Entonces los debates de la política en casa siempre estuvieron presentes. Pero estuvieron presentes de una manera muy amplia, porque no todos los hijos tomaron una postura determinada de decir soy de izquierda o soy peronista o soy de derecha. Todos variaron, todos, algunos eran anarquistas, otros independientes. Mi mamá era la peronista, eso sí. Y ella es la que decide ponerme Camila Evita, que quería ponerme Evita en realidad solo, y siempre me dijo que la del registro civil y mi papá no se lo permitieron, por eso me tuvo que poner Camila. Y bueno, empezaron las preguntas, primero por lo que yo escuchaba que se hablaba siempre en casa, y segundo porque, claro, uno pregunta, ¿y por qué Camila? No, bueno, te puse Camila por la película Camila Gorman, esa historia de amor con el cura, bla, 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 y Evita, bueno, por Evita Perón, y me contaba quién era Evita, qué significaba Evita para ella. Y bueno, a mí me hizo mucho ruido eso de chiquita, siempre me movilizó. Y después fui creciendo y fui participando de distintas partes fuertes para la familia y para la historia, ¿no? Sin querer, porque por ejemplo, cada 24 de marzo estábamos en las calles, en las marchas, bueno, por mi abuelo y por muchos otros y por los 30.000. Esas ya fueron tus primeras movilizaciones, digamos. Con 5 años, 6 años, yo ya estaba ahí de la mano de mi mamá, de mi abuela, de mis tías, en las movilizaciones. Y después, cuando empecé a entrar en la secundaria, quise buscar mi lugar en los centros de estudiantes, pero justo me cambian a un colegio privado. Y qué difícil que es la organización en los colegios privados. Te recontralimita. No sé si seguirá siendo así, ojalá que no, pero en ese momento sí, y no se podía ni siquiera poner en pie un cuerpo de delegados, me acuerdo. Y nosotros íbamos, viste, que si nos faltaba, nos habían aumentado la cuota, que si faltaba para fotocopias en algún compañero, o si nos faltaba el aire, o nos cagábamos de frío, siempre, y no sabíamos muy bien cómo organizarnos, porque siempre estaba la limitación de las autoridades a decirte que no. Sí. Hasta que un día exploto, tenía 14, 15 años, y empiezo con el tema de el boleto estudiantil. Ese boleto estudiantil, gente que hoy muchos aprovechan. Claro. No, hubo una historia antes de eso, no lo teníamos. No estaba desde siempre. No estuvo desde siempre. Y hice firmar un montón de petitores para llevar después a la MT. Y me encuentra el rector
con ese petitorio, haciéndolo firmar por todos lados. Estaba hasta la firma de la hija de él. No quememos al colegio por las dudas. El señor me tiró todas las hojas que había hecho firmar y bueno, ahí yo agarré y dije, no puede ser, necesito organizarme, necesito hacer algo más porque estábamos tan solos y había tantas demandas de las cuales encargarse que bueno, a mí eso me desesperaba y me hacía muchísimo ruido. Cuando pasa toda esa etapa mía, empiezo a militar en un espacio que no es en el cual estoy ahora, del cual tampoco me arrepiento porque, a ver, era una niña y creo que las experiencias son muy diversas siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, me voy de ese espacio y encuentro a un compañero que ya lo venía conociendo hacía mucho. Yo tenía esa maldita costumbre de escuchar siempre por radio las sesiones del Consejo Deliberante. Ahora a veces también lo hago, ya no por radio, ahora ya tenés los vivos y demás, las de la Cámara de Diputados también. Y así es como yo conozco ya a esa edad al compañero Gastón Galíndez, un compañero que es el que me termina abriendo las puertas del Partido Justicialista, de esa segunda casa, de esa segunda familia, de la cual hoy formo parte, digamos. Y ahí llego. Mirá. Al PJ, sí. Interesante, o sea, una trayectoria desde muy temprana edad y politizada, digamos, todo el tiempo en la búsqueda. Sí, no, y creo que hasta me olvidé de otras anécdotas porque haber acompañado a mi mamá era empleada judicial. Tuvo muchas luchas por el tema salarial. De hecho, los docentes también salían, yo creo que hubo un montón de movilizaciones en aquella época que hacían juntos. Y antes el Poder Judicial estaba como dividido, no existía ciudad judicial. Mi mamá trabajaba en la parte de Sarmiento y Belgrano, el edificio donde hoy es la Biblioteca Provincial. Y me acuerdo que habían tomado la decisión en una asamblea. Yo era partícipe hasta de la asamblea a las que iba con mi mamá. Pedían ahí por su salario y demás. Y hicieron una huelga de hambre y un acampe en plena esquina. Y mamá era madre soltera, digamos. Entonces, por ahí tenía quien me cuidara y por ahí no. Entonces a mí me tocó acompañarla en eso. Y vivir todas esas cosas a uno lo marca. Sí. Mirá. Bueno, o sea, ya bastante trayectoria hasta que ahora entras, cuando decías, en el Partido Justicialista y precisamente en la Juventud Peronista, ¿no? En la Juventud Peronista. Y ahí, justamente en la Juventud Peronista, ¿con qué te encontraste, digamos, ya dentro de lo que es un partido histórico, ¿no? Con toda la tradición del peronismo, ¿qué fue lo que te terminó de atrapar? Yo voy a recalcar primero lo bueno. Lo bueno es que se intentó poner en pie una juventud que no estaba desde hacía mucho tiempo, porque la juventud del Partido Justicialista no existía, por lo menos hacía 4 años atrás que no se reunían, no elegían sus autoridades y demás. Y si bien es cierto, más allá de las diferencias que se puede o no tener con la actual conducción de la juventud, hubo una buena intención de querer ponerla en pie en su momento y se lo hizo como se pudo, ¿no? Con los compañeros que estábamos en ese momento con la iniciativa. Y creo que no nos pusimos a pensar en que el escenario político que iba a venir después iba a meritar de mucho más compromiso y de otros debates y de otras aperturas, ¿no? Creo que eso es lo que nos faltó ver. Pero bueno, sobre la marcha, lo mismo las cosas se fueron dando y hoy en día hay un lindo grupo que está activo, con compañeros excepcionales desde los 14 años hasta los 28, 30 años tenemos de compañeros en la juventud. Te imaginarás que son generaciones súper distintas y que entienden la situación política de una manera totalmente diferente cada uno y desde su poca experiencia o desde su mayor experiencia también. Y eso es todo un desafío. Es todo un desafío poder juntar todas las ideas, hacer una misma comprensión, un mismo análisis, pero bueno, lo importante es que ese sentimiento de querer poner en pie algo, de querer
velar por la igualdad, por la justicia, de poder volver a traer el debate de lo que es el peronismo a los jóvenes, que hoy hace mucho que no se da, creo que es lo más valioso. Después nos dirá la historia si nos estamos equivocando en cómo lo estamos haciendo o no, si hay autoridades que están más presentes o menos presentes, después se verá. Pero hoy creo que lo importante es que hay un grupo que está a la cabeza de eso. Bueno, de hecho es muy notorio lo que decís, porque se ha visto, digamos, ese antes y después con el protagonismo que va tomando también la juventud, y que incluso en un momento pareciera o se pensaría como que la juventud es libertaria, porque esto es un poco lo que quiso imponer, digamos, la experiencia de Milei, pero en realidad, bueno, yo cuando veía también los pibes que se iban sumando al grupo, como decías, desde 14 años, digamos, en adelante, es la verdad una cuestión muy esperanzadora, porque digamos, la juventud nunca está perdida, ¿no? Sino que hay que poder darle lugar. Entonces, ¿cómo ves a los más pibes, digamos, en este aspecto, después de haber transitado ya tu etapa de secundaria y bueno, ahora ya es de otro lugar, ¿no? Bueno, tienen métodos distintos, ¿no? Eso hay que, capaz que nosotros decíamos antes, una charla de adoctrinamiento y sentarse a leer, capaz que era buenísimo. Bueno, hoy capaz que le tenés que mandar un TikTok explicándole y ellos te van a responder con otro, ¿me entendés? O con el programa de streaming, con estas nuevas formas de comunicar, o qué sé yo, tienen otra forma, a través del entretenimiento, de lo gracioso, del sarcasmo, a través de eso también se comunican mucho. Ya no es la formalidad, ya no es la estructura, ya no es la imagen de lo correcto, no, ellos te rompen cualquier estructura. Es muy curioso ver cómo se salen de ese formato que por ahí uno viene, ¿no? Claro. No, bueno, nos sentamos y discutimos durante horas y horas largas. No, más corto y con mate de por medio, con una pizza de por medio, más relajado. Creo que a eso apuntan ellos y ven la vida sin tantos prejuicios, y eso está bueno, porque yo creo que a su edad, incluso por más que me hacía la más descontracturada y demás, lo mismo, estaba llena de prejuicios. Ellos hoy te hablan de las relaciones humanas, del sexo y demás, y te lo hablan de otra forma. Se rompieron con absolutamente todo y hay que prestarle atención a eso. Sobre todo los mayores tienen que prestar mucha atención a eso, porque si no van a seguir por fuera de las demandas que tiene la propia juventud. Tal cual. Bueno, ahí recién nombrabas el tema del streaming, que también me interesaba charlarlo. Desde la JP iniciaron un programa que se llama Poné la Pava. Poné la Pava. Los sábados a las 4 de la tarde. Hasta las 18. Hasta las 18. Sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo les está resultando la experiencia? Digamos, ¿qué ves? ¿Qué te pasa con el streaming? Hay mucho... Es muy gracioso porque nosotros nos repreparamos 3 días antes, 4 días antes, las primeras 2 veces. Después ya dijimos, ya fue. Vamos y hablemos de peronismo y hablemos de lo que se nos ocurra en el momento y de lo que hoy vemos en las redes, de lo que hoy nos plantean nuestros amigos y demás. Y basta, porque si no es como que no lográs comunicar de una manera sincera el sentimiento. Claro, exactamente. Sí. Así que fue un desafío, porque ninguno estuvo antes ya en programas. Ninguno viene de haber tenido estudios en comunicación, ni mucho menos, así que es muy lindo estar haciendo esa experiencia con ellos. Básicamente, te escuchaba vos el otro día que decías, no veo a peronistas explicando el peronismo en las propias redes sociales. Veo a cualquier otro que viene y te cuenta lo que quiere. Bueno, básicamente eso es lo que a nosotros también nos movilizaba. ¿Por qué no estar nosotros mismos contándole a otros pibes iguales que nosotros qué es el peronismo? O abriendo los debates, porque muchas veces no vamos a tener la respuesta a todo tampoco. Y yo creo que sirve para canalizar eso. Por ahora tenemos lindas repercusiones, igual es muy temprano para decirte cuál va a ser el destino de esto, ni la duración, ni nosotros lo sabemos, creo que lo vamos decidiendo mes a mes, lo iremos decidiendo. Ojalá que tenga mucho power, ojalá se llegue a muchos más pibes, y está abierto a que en el panel se siente cualquier joven, independientemente de que sean o no de la juventud peronista. Tenés algo para comunicar, tenés algo para decir que es importante para el conjunto,
vení, sentate y nosotros te damos el lugar. Y también queremos que sirva para que se pueda potenciar el trabajo de muchos compañeros que son emprendedores, ¿no? Queremos que se pueda tratar de hacer difusión desde ese programa, de ese pequeño espacio, a cada trabajo que tenga algún compañero, que muchos se ponen sus emprendimientos de billutería, de trabajos sobre vidrio, por ejemplo, compañeros de la JP de Tartagal hacen unos cuadritos sobre el vidrio, unos trabajos hermosos. Entonces, bueno, después pasame el dato. Eso está bueno para que se pueda difundir por ahí. Muchas compañeras que todavía no tenemos compañeras que sean mamás y de la juventud, pero desde ya están invitadas, que si alguna tiene por ahí algún trabajo, nosotras los queremos ayudar, por supuesto, a potenciarlo. Sí. Y bueno, sobre todo con lo difícil que está la cuestión laboral para los jóvenes, digamos, en este contexto, ¿no? Hay mucha precarización, donde cuesta como poder insertarse, digamos, en un mercado laboral cada vez más exigente, pero excluyente a su vez también de la mayoría para la juventud, digamos. Entonces, ahí eso implica también como repensar un poco las propuestas del peronismo, ¿no? Para los jóvenes. Surge mucho esa inquietud sobre el tema laboral, me imagino. No, bueno, el tema laboral es algo que sin duda afecta a la juventud en su conjunto, sean o no sean peronistas. Y me parece a mí que una de las cosas que podríamos aportar desde el peronismo es siempre explicar que si no hay un modelo de gobierno a la cabeza que justamente esté pensando en dar esas oportunidades, y más de uno la va a tener difícil, ¿no? Es muy triste ver que haya pibes que se tengan que estar yendo de sus provincias, alejarse de sus familias, para poder ir a conseguir laburo quizás en otro lado. Y capaz que hasta terminar laburando de lo que realmente no quieren o de lo que no se visualizan. Hemos perdido realmente darle la oportunidad de que puedan proyectar. Eso es terrible. Después otra cosa que te quería preguntar es ¿cómo ves el rol de la mujer, de las compañeras dentro de lo que es el peronismo y la política en general, ¿no? Porque, digamos, en este último tiempo que fueron cobrando más protagonismo, se terminó visibilizando también un poco a veces lo cerrado que eran los esquemas para que las compañeras puedan llegar a lugares de decisión. Y bueno, eso también abrió un proceso donde se fueron destacando figuras y van apareciendo así en los lugares institucionales, ¿no? ¿Cómo te resultó en tu experiencia? Bueno, el peronismo tiene una larga trayectoria. No es trayectoria, tiene muchos ejemplos. Bueno, Evita, Cristina, tienen muchas compañeras que han llevado adelante la lucha de la mujer y que han sido las impulsoras de darle un lugar a la mujer en la sociedad y en la política misma. Si no hubiéramos tenido a una Evita que se hubiese propuesto crear un partido peronista femenino, que les haya otorgado el voto para que puedan tener participación en la parte electoral, si no hubiéramos tenido a una Cristina que podrán algunos estar o no de acuerdo, pero ha tenido ovarios, coraje para poder plantarse, para poder enfrentarse a las presiones del poder y demás, creo que hoy las mujeres en la Argentina no estaríamos siendo lo que somos, ¿no? Que en muchos sentidos somos un ejemplo para el mundo. El peronismo no ha dado voz a las mujeres. No solamente porque se le ocurrió al peronismo y porque está en la esencia de la doctrina ir en busca de derechos y de igualdad, sino porque también supo escuchar el movimiento, ¿no? Hubo mujeres que los pidieron, fue el propio pueblo, fue el propio movimiento de mujeres que fue gritando su agenda y sus demandas. Yo creo que hasta el día de hoy quedan por ahí cositas que tenemos que seguir peleando. Se discute mucho el tema de la paridad en las listas, por ejemplo, y yo creo que es momento de seguir desconstruyéndonos y dándole cada vez más lugar. La política no es fácil, sobre todo cuando sos joven, mujer, y más si no tenés apellido ni recursos, es recontra difícil. Entonces hay que seguir viendo que todavía queda mucho más por hacer
para seguir empoderando a las mujeres en todos los terrenos y en todos los ámbitos habidos y por haber. Pero tenemos mujeres que han sido ejemplo y eso es lo bueno. Yo creo que hay que seguir reivindicándolas como ejemplo, que nos marcaron el camino, sigamos por ahí. Buenísimo eso que decís. Y bueno, yendo un poco más en específico al peronismo, ¿cómo se lo explicás, digamos, a alguien que de repente te pregunta, bueno, Camila, ¿qué es el peronismo? ¿Qué representa para vos, digamos? No, tenés dos formas, ¿no? Tenés la más clásica, que es la que todos caemos de decir, no, bueno, el peronismo es el movimiento, la doctrina que abraza a los trabajadores y al pobre y lo convierte en trabajador, pero también está un poco de la experiencia personal de cada uno. A mí en particular el peronismo me abrazó, me contuvo. Yo te contaba al principio que hice mi experiencia en otro espacio y de ese espacio me fui muy desmoralizada. Y llena de contradicciones, pero yo necesitaba un lugar en el cual encontrarme y en el cual poder hacer, en el cual poder hallarme, y el peronismo fue ese lugar. Entonces siempre lo relaciono un poco a la canción esta de Fito Páez, la de El amor después del amor. Sí. y un poco tu relación con los partidos políticos, eso, digamos, sí, ¿no? Es como una relación, y vos cortaste una relación y ¿cómo quedás dolido, sí, quedás destruido, y de repente viene un verdadero amor que es el que realmente te termina de completar un poco. El peronismo para mí ha sido eso, y yo les explico eso. Sí. Es el verdadero amor. Encontré el verdadero amor, fue el que me contuvo, fue en el que me encontré, en el que me hallé y sentí que me representaba. Mira, eso me parece una gran manera de entrar, porque en definitiva, como decías también, o sea, hay una historia general de las cosas, pero después la historia particular de cada uno, que en definitiva nos llega por distintos lugares, ¿no? Y bueno, ahí también estaba pensando recién esto. Hay toda una tradición histórica del peronismo, y como charlamos previamente, hoy estamos viviendo en un mundo distinto, completamente distinto al que Perón le tocó vivir, y que también como que de alguna manera el peronismo también necesita actualizaciones, ¿no? Hablamos de lo comunicacional, de tomar también las agendas que hoy están siendo reclamadas por el pueblo, ¿no? Sí. ¿Cuáles te parecen los puntos en los que habría que hacer como una revisión, digamos, de lo que nosotros entendemos por peronismo? No, bueno, el primer punto yo creo que es tratar mucho más el tema de la mujer. Nos queda muchísimo más por hacer, como te contaba hace un momento. Y el segundo punto, capaz que tiene que ver un poco con la carrera que yo estudio, que es Recursos Humanos, que me dio como quizás una herramienta de entender los vínculos y esa manía de querer volver cada organización lo más humana posible. Sí. Entonces yo me baso mucho en que por ahí, si bien la política es una doctrina y el peronismo es vertical y demás, entender que hay hoy vínculos que se tienen que manejar de otra manera, que el que tenés al lado es un compañero, es un par, y que se tiene que profundizar mucho más, sobre todo ahora porque han tratado de dividirnos, de destruirnos y de apuntar mucho al individualismo. Entonces el peronismo es un proyecto totalmente colectivo. Volvamos a esa base, a lo colectivo y a reforzar los vínculos humanos. Creo que eso es lo que nos estaría faltando hoy, de demostrar y de ponerlo en la práctica, ¿no? Creo que es eso. Y ahí, bueno, también quería preguntarte, ¿qué representa la militancia en tu vida? ¿Cómo la caracterizarías? Y lo es todo, forma parte de mi vida diaria. Yo creo que la militancia es eso, es ir viendo cómo vas armando tu rutina de acuerdo a la actividad militante que vas teniendo, ¿no? Armando tu día a día y haciendo que la militancia forme parte de eso. La militancia para mí lo es todo. Más allá de un compromiso, es porque te moviliza, es porque lo querés. Y está bueno poder transmitirlo. Hay muchos compañeros que también les nace por sí solo hacerlo, y creo que es eso, la militancia es parte de tu vida. Es ese compromiso para con el resto y para con vos también. No vas a poder nunca ser feliz en una sociedad que es infeliz. Entonces tratemos de hacer feliz al de al lado, de ver cómo mejoramos, aunque sea un poco, la vida del otro, para que nosotros también nos sientamos bien.
Bueno, creo que ese es justamente un poco el espíritu de lo que expresa la doctrina. Sí. No hay salvación individual y sobre todo en este tiempo donde hay tanto individualismo, ¿no? Entonces, la patria es el otro. La patria es el otro, claro. Apostar a la construcción colectiva es realmente un desafío porque hay todo un discurso que no busca que nos juntemos. Entonces ahí rescato mucho esto que decías de los vínculos, ¿no? Porque en definitiva uno en la militancia cultiva el compañerismo también. Entonces es la única manera en la que se puede construir algo. Que se respire más camaradería, ¿no? La conducción tiene que dejar un poco de lado. No hablo de la de aquí actualmente en Salta porque tenemos compañeros que están muy presentes y que llevan mucho trabajo y valoro muchísimo todo lo que se está haciendo. Pero a nivel nacional y en otras provincias me encantaría que eso se vea reflejado. El militante quiere que su conducción esté presente y que esté a la par. Repito, ya sé que el peronismo es vertical, pero tratemos de reforzar esa camaradería, de reforzar esos vínculos y no nos sientamos nunca en un lugar desigual por ser conducción, ni mucho menos, y no estemos alejados. Pareciera que por ahí nos alejamos mucho. La militancia lo ha criticado en mucho tiempo. Entonces, sí, hay que respirar camaradería, realmente. Sí. Y bueno, un poco también sobre el escenario nacional y actual. ¿Qué destacás del fenómeno Milei? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Te la veías venir un poco? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que sí, algunos lo veíamos venir y otros quisieron hacer de cuenta que no lo sé muy bien. Recién hablábamos afuera de cámara de que quizás hubieron muchas presiones que hicieron que algunos tengan que colaborar a que este tipo llegue. Pareciera ser que lo teníamos que pasar, ¿no? Pero creo que nos va a servir para reencontrarnos. Quizás era lo que necesitábamos para reencontrarnos y para fortalecernos, en definitiva. Sí. Bueno, creo que es como en las charlas que he venido teniendo con compañeros, justamente estamos como en un proceso de reflexionar qué es lo que nos pasó, qué nos llevó a este lugar también. ¿Hay algún error o alguna falencia que creas como que o destaques sobre el resto, digamos, así para decir, bueno, ¿cómo terminamos con un tipo como Milei, ¿no? De presidente? Yo no voy a tener miedo de decir de que el gobierno de Alberto estuvo lleno de equivocaciones. Y es parte de tener un poco de humildad y de reconocerle a la gente que la pasó muy mal, de que sí, es verdad, nos hemos equivocado. Pero quien se equivocó quizás no era lo suficientemente peronista. Eso no era peronismo, se los puedo asegurar. Y aunque todavía queda un poco de, no sé si resentimiento por parte del pueblo, de enojo y mucho malestar, pero den la chance dense la oportunidad de conocer realmente qué es el peronismo y de revisar lo que ha sido el peronismo históricamente, y yo creo que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Ojalá estemos hablando de aquí a unos años de que hemos vuelto. Ojalá que sí, porque bueno, como se suele decir, los días más felices siempre fueron, son y serán peronistas. Así que bueno, esa es la tarea también que tenemos un poco, devolverle esa esperanza al pueblo, ¿no? Porque la verdad que charlábamos recién, la situación está muy mala, muy fea, y no hay donde este pueblo encuentre una referencia y una esperanza. Entonces ahí la verdad que es muy importante el rol que están tomando la juventud, porque ahí también ya hay un cambio de formas, hay un cambio de visión, hay una energía renovada para todo eso, así que bueno, por eso también me interesa destacar un poco la tarea que está haciendo la JP ahí con todos los compañeros que se están poniendo al hombro esa tarea, porque es algo, como decíamos, que no se veía hace mucho tiempo, y que también esos lugares la juventud los tiene que asumir, porque Perón nos dio un
un mandato también de trasvasamiento generacional. Sí. Y a veces uno no busca los lugares, pero también la vida y la militancia te va llevando, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que uno ya se comienza a ver desde otro lugar, y más cuando estamos llegando a un momento donde, bueno, pedimos un recambio, pero si ese recambio no lo encarnamos, digamos, con nuestra militancia, no lo vamos a ver, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, ya un poco se me acabaron las preguntas. Lo que me gustaría por ahí quizás meter en el medio es... Sí. Vos hablaste del trasvasamiento generacional. Sí. Importantísimo, y otra de las cosas que creo que también tendríamos que hacer foco para poder reconstruirnos es eso. Los mayores van a tener siempre su respeto porque tienen la experiencia, porque tienen la trayectoria y demás, pero compartan esa experiencia y dennos lugar, porque Perón también decía, el otro día nosotros en nuestras redes publicábamos un pequeño recorte de Perón para poder de paso invitarlos a que participen de la escuela de formación política que está teniendo el Partido Justicialista, y decía, la juventud tiene que saber que tiene que formarse para poder conducir. Pero Perón no solamente dijo que tenemos que formarnos, Perón también dijo que nos tienen que dejar hacer. Y Perón también dijo que es muy probable que nos equivoquemos y que nos tienen que dejar que nos equivoquemos, que peor que los que ya han estado y han hecho no vamos a estar. Sí. Entonces, yo invito a que todos se sumen a esta juventud, a que traigan sus ideas, que si hay algo que nos gusta, para eso se hacen justamente las deliberaciones militantes, que vengan y que construyan este partido con sus aportes cada uno, y ahí vamos a andar bien. Bueno, eso me parece un gran mensaje. De hecho, te quería decir si, querías como expresar a manera un poco de cierre, qué es lo que te gustaría hacia adelante, ¿no? Con la militancia, con el peronismo. ¿Cuál es el mensaje de Camila Evita Morales para el mundo hoy que está expectante, digamos, de encontrar respuestas, ¿no?, a las cosas? Y que los compañeros se encuentren en el Partido Justicialista el lugar que les permite usar su bastón de mariscal. Eso. Sí. Básicamente. Bueno, la verdad que ha sido una gran charla. De hecho, también, como fuera de cámara hubo una gran charla también, que en algún momento retomaremos y encontraremos la instancia para poder desarrollar. Pero bueno, por lo pronto, agradecerte mucho que hayas venido. Gracias. La verdad que, como te decía recién, no habíamos tenido la oportunidad de charlar previamente, y he descubierto en vos un gran cuadro político con mucha vocación militante, y que además con la decisión de ir al frente, ¿no?, y hacerse cargo de responsabilidades y de situaciones. Así que eso, la verdad que me esperanza de lo que es también la renovación, digamos, del peronismo que tanta falta nos hace. Así que bueno, agradecerte y desearles todos los éxitos a las cosas que están emprendiendo como Juventud Peronista, mandarle un saludo a los compañeros y bueno, recomendar que sigan el streaming los sábados por Vorterix, donde ahí están armando una agenda bastante interesante. Bueno. Así que bueno, no sé si querés decir algo finalmente. Muchas gracias a vos. Bueno, así pasó Camila Morales para esta nueva charla militante dentro del mundo peronista, así que bueno, muy agradecido.